Buenas noches, estoy con el senador Miguel Ángel Pichetto, que es, como ustedes saben, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Pero parece, senador, que por momento usted es el único candidato del oficialismo que queda. ¿Es así? No, de ninguna manera. Digo porque es el único que está en campaña, hay mucha está gente viajando. en Argentina, mucha gente que está repensando el voto. Mm. Mucha gente que está trabajando activamente y que se está movilizando y que está trabajando en la comunicación de redes, en la comunicación mano a mano. El peor escenario es no dar la batalla, y yo creo que el presidente está convencido, que está muy firme y que está convencido de que esta es una elección que se puede llegar al balotaje. Estamos en condiciones de recuperar votos y de poder llegar al balotaje, que esa es otra elección. O sea, no estamos hablando acá de... ¿Usted cree que llegando al balotaje el gobierno ganaría el balotaje? Absolutamente, no tengo dudas. Pero llegar al balotaje significaría también un escenario importante para el país, porque el balotaje permitiría discernir también o contraponer propuestas más claras, más definitorias entre dos fuerzas políticas, explicar el cómo se sale, cuál es la visión internacional, cuál es la visión económica, cuál es el programa económico. Hasta ahora ha habido enunciados generales, no ha habido profundidad en los conceptos. Ahora, yo veo en el senador que en el oficialismo hay como una resignación en muchos sectores, ¿no? Yo eso no lo veo en el presidente, ni tampoco en el jefe de gabinete, ni en sus ministros. Yo hoy a la mañana estuve desde la mañana temprano en San Luis, acompañado del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reunión con legisladores, con intendentes. Yo veo que hay mucho compromiso, Joaquín, y que están sucediendo cosas. Por ejemplo. Están sucediendo cosas. Y por ejemplo, de que hay sectores que generan acciones de violencia, la toma de shopping, la toma de la calle, son los dueños de la calle. Y son sectores que están ahí en la periferia o a veces muy cercano al núcleo del Frente con Todos. Pero ahí usted no ve que hay una situación social realmente preocupante. Bueno, de hecho, yo veo que hay una situación el Congreso social, está por sacar la emergencia alimentaria, ¿no? Bueno, hay una situación social consolidada de pobreza en la Argentina que a partir del 2001 estriba en un porcentaje que anda en el 30, a veces crece al 35, ha llegado a estar en otros porcentajes también. Pero eso es estructural y creo que la crisis del 2001 la consolidó. Y en los últimos 18 años no hubo crecimiento del empleo privado, no hubo generación de empleo privado. Lo que creció es el gasto de seguridad social y fuertemente la estructura del Estado en sus tres niveles, el nacional, el provincial y el municipal. Eso fue el lugar de contención, y la seguridad social en orden al tema previsional, pensiones por discapacidad, planes, AUH, una estructura del gasto social de los más altos del continente. Y creo que en términos porcentuales, uno de los más altos del mundo. De acuerdo a información que tengo, porque no estuve hoy en la presentación del presupuesto, creo que está llegando al 75% con la última presentación del ministro Lacunza, hoy a la mañana, del presupuesto nacional. El gasto de seguridad social es del 75% del total del presupuesto. Debe incluir a los jubilados. Eso. Está dentro de eso el gasto, que es legítimo, del sector previsional, también agrandado por la estructura previsional de moratoria de gente que no había aportado. Ahora, ese gasto es un gasto consolidado. Ahora, se completa con todo lo otro, de gente que no trabaja, y que eso determina que la clase media, la gente que trabaja, que se levanta todos los días a la mañana, tenga una carga impositiva fenomenal, en ganancias y en otros impuestos, tanto en bienes personales, que es una creación nueva, como fundamentalmente el ARBA en la provincia, los impuestos provinciales, ingresos brutos y también los municipales, que generalmente en los últimos años han aumentado por arriba de la inflación, prevista incluso en los propios presupuestos nacionales. Ahora, si aceptamos, o usted está aceptando que hay un porcentaje importante de gente que es pobre. Sí, pobre no significa
Digo, Pobre no ¿cómo significa- resolvería el problema de esa gente sacándole los planes sociales? No, yo no digo que hay que sacar los planes mañana. Yo lo que digo es que este es un problema estructural de la Argentina, que hay que abordarlo en términos claros y en términos también del debate público y político de la Argentina. Si este tema se oculta debajo de la alfombra, no se asume principalmente la principal estructura del déficit público argentino. ¿Por qué tuvo que endeudarse el presidente Macri? Para abordar el pago de deuda contraída por gobiernos anteriores y fundamentalmente para sostener la estructura de este Estado que es insoportable en términos de presión impositiva. Y por lo tanto ahí está el proceso que Argentina está viviendo, que es un proceso sin salida, en la medida que no generemos una apuesta al desarrollo, al crecimiento, un marco de discusión con el sector del trabajo, con el mundo del trabajo, con el mundo empresario, y alivianemos la carga impositiva, Argentina no va a crecer. Y si no crece, no hay empleo. Y si no hay empleo, hay que seguir sosteniendo este circuito perverso de los planes, en donde hay actores que también tienen control, tienen dominio, tienen clientes y tienen recursos. ¿Usted cree que el exceso de protesta que hubo en los últimos días, sobre todo la tenacidad, porque generalmente las protestas se hacían durante mediodía? No, esto tuvo una clara 2 días. intencionalidad. ¿Usted cree que tuvo intencionalidad electoral, política? Absolutamente. En primer lugar, que va de la mano también de este planteo del hambre, que es una derrota simbólica de la Argentina fenomenal. La emergencia alimentaria. La emergencia alimentaria es una derrota simbólica de la democracia argentina, de la Argentina como país productor de alimentos para más de 500 millones de personas en el mundo. Y porque además tampoco se ajusta a la realidad, Joaquín. Porque el Estado Nacional llega con multiplicidad de planes a un universo realmente muy importante, muy grande, que supera en términos porcentuales, digamos, cifras de años anteriores, incluso es superior el gasto al que tenía el kirchnerismo. El gobierno anterior es superior. Ha contenido mucho más el gobierno del presidente Macri. Y además están los estados provinciales, y además están los estados municipales, y además hay planes específicos para la niñez, como tiene la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires, el plan leche, plan prenatal, multiplicidad de planes. Hablar de hambre, del concepto famélico en la Argentina, me parece una exageración. De la episcopal, exageración. ¿Puede haber sectores que tienen problemas? Sí, sí los tienen. Sí, nadie discute eso. Que hay pobreza estructural, también nadie la discute. Ahora, que la gente se muere de hambre en la Argentina, el concepto de morirse de hambre en la Argentina y que hay hambre. Si está determinado, bueno, denunciémoslo, tratemos de llegar, ayudémoslo. Si la solución es esta ley, votémosla. Yo, la verdad... ¿Usted cree que una solución esta ley? Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, si es a los fines de lograr la tranquilidad social, en fin, no se van a ir de la calle tampoco, ya dijeron que la calle era de ellos. El arzobispo de Salta ayer le habló delante del presidente de los pobres y le se refirió directamente de Salta, al presidente. Carece de la diplomacia vaticana, un hombre poco inteligente. La pobreza en Salta también es estructural y de larga data. Y la gestualidad que tuvo con el presidente fue incorrecta, por decirlo de alguna manera suave. Estos gestos demuestran poca prudencia, a veces ejercen casi, diría, la conducción del episcopal y algunos obispos, sobreactúan para quedar bien con el Papa, sobreactúan. El Papa no les pide tanto, es mucho más prudente el Papa que ellos. ¿Usted cree que hay... Me parece que el Papa siempre mira con preocupación de que la Argentina tenga procesos tranquilos, de orden. Es cierto que la Iglesia está al lado de los pobres y que su lugar es ese, nadie discute eso. Pero esta sobreexposición no es buena tampoco. ¿Usted cree que hay una elección electoral por parte de la Iglesia? Me parece que una parte de la conducción de la Iglesia, fundamentalmente la episcopal, está jugando el juego, digamos, tiene un compromiso mucho más firme. Cree que Macri es el demonio, que está en contra de los pobres, cuando en realidad este gobierno ha dado más plata
y más ayuda social a costa de la clase media, a la que he descuidado. Realmente acá el sujeto que falta es el que trabaja. La clase media, los trabajadores, los que se levantan a la mañana, toda la mañana para ir a trabajar, para eso no hay nada. Ese sector tiene que mantener a un montón de gente que no trabaja. Yo creo que hay que recuperar también un proceso cultural. Acá hay algunas cosas sugestivas que ocurren en la Argentina que nadie menciona tampoco. Han venido más de 400 venezolanos, yo diría que 390.000 están trabajando en servicios de diverso tipo. Bares, confiterías, gimnasios, restaurantes, gomería, en todos lados están trabajando los venezolanos, en el petróleo. ¿Usted está en desacuerdo con eso? No, para nada. Lo que digo es que cuando hay una voluntad de búsqueda hay trabajo. Lo que está demostrando es algo indudablemente muy claro, de que esa gente que venía corrida de un país imposible, donde... Con un drama humanitario. Un drama humanitario, 8 millones se fueron de Venezuela, 8 millones, Joaquín, 8 millones se fueron. Bueno, esa gente vino a la Argentina, buscó trabajo y encontró trabajo. Acá también hay planes, hay gente que trabaja en negro. Es que hay argentinos que no tienen trabajo, pero que tampoco lo buscan. Y si está consolidado el sistema, entre un plan, la Zaguachi y todo eso hace una masa salarial importante. Y a lo mejor también hay trabajo en negro, Joaquín. Como el trabajo en negro no se denuncia, está el plan y está el trabajo en negro. También a lo mejor hay gente que no consigue. Y también es cierto que no se ha generado, salvo en algunos sectores, quiero ser justo también, en algunos sectores potentes ha habido generación de empleo. Todo lo que es toda la estructura energética del país, la Patagonia, ahí hay mucho trabajo, se ha generado mucho empleo, hay actividades que han generado empleo. En otros lugares ha habido pérdida de empleo. Bueno, en la PYME se ha debilitado. No se puede tener planes para la PYME si el 75% del presupuesto nacional está aplicado a la seguridad social. Inviable en la Argentina, inviable. Más temprano que tarde, este tema va a tener que ser abordado en el país de una manera seria y responsable. El plan podrá durar para un año, el plan podrá ser por un año. En ese momento dramático donde el trabajador pierde el empleo, y bueno, y después tendrá que buscar trabajo. Y habrá que hacer también reformas en el sistema laboral, Joaquín, especialmente en la PYME. La PYME tiene que tener un sistema que permita tomar y salir del empleo en función de la demanda. Hubo un proyecto de reforma que no pasó por el Congreso. No caminó, pero me parece que esa es una propuesta que nosotros tenemos concreta, que no significa alterar las relaciones laborales que hay que respetar, porque las grandes empresas, las grandes estructuras de trabajo pueden mantener las normas. La PYME, digamos, la pequeña empresa o el monotributista, que puede tomar empleo y que a lo mejor lo hace en función de una mayor demanda de trabajo, esa persona tiene, o esa pequeña empresa tiene que tener la capacidad de entrar y salir rápidamente. No se puede comparar eso con una relación de empleo de gran empresa o de grandes actividades laborales en la Argentina. Lo que me parece que se requiere de un proceso de debate y de profundización de cómo crecemos y generamos empleo. No basta solamente con la voluntad de decir voy a generar empleo, hay que generar condiciones y por supuesto esa es la forma también de alivianar la carga impositiva o bajar la tasa de interés. Todos coincidimos que con esta presión impositiva y con esta tasa de interés la actividad económica es poco menos que muy difícil. ¿Usted lo ve al presidente Macri si ganara la elección cambiando el plan económico? Lo veo convocando un gobierno de unidad nacional y decidido a avanzar en grandes temas que ya esbozó después de la elección. Tomó debida nota del mensaje de las urnas y fundamentalmente de un cierto malestar de sectores medios que se lo hicieron saber a través del voto. Aun cuando tengo un análisis político sobre esa elección. ¿Cuál es el análisis político? Que el sistema funcionó como un sistema en el peronismo de ley de lemas, que hay muchos sectores que han quedado afuera después de la primaria y que esos sectores se van a reposicionar en el escenario electoral de cara a octubre. Y que esta elección no está perdida, como dicen los analistas políticos, profesión que falla reiteradamente en la Argentina, igual que los encuestadores. Dígame, hablando de acuerdo económico, empresario, sindical, político,
Alberto Fernández planteó uno. Bueno, ¿Usted es coincide? incipiente, pero yo comparto esa mirada, digamos. No es un plan eso. Mm. Creo que el candidato del Frente con Todos, el doctor Fernández, lo plantea por 180 días. Hay que ver cuál es el plan. Yo creo que también desde Juntos por el Cambio hay que explicitar un plan de mediano plazo y de largo plazo. Hasta ahora lo que hubo fueron medidas de la coyuntura tendientes a controlar el dólar para que no se dispare, porque el dólar cuando se levanta y se dispara, se paga en el supermercado, y hubo medidas dirigidas también a frenar la corrida y la fuga de divisas, eso es cuidar también al país y fundamentalmente preservar las reservas para el gobierno que tenga que asumir el 10 de diciembre, cualquiera sea su signo. ¿Usted cree que Alberto Fernández es distinto a Cristina Kirchner? Yo creo que en el Frente con Todos hay un espacio del peronismo tradicional. Están los gobernadores, ¿no? Están los gobernadores, hay un espacio también de representaciones sindicales muy importantes, históricas, y también están los sectores del kirchnerismo con algunas visiones más radicalizadas. Esto no es ningún análisis novedoso. Hay ahí indudablemente ciertas tensiones que hay que ver cómo se desarrollan. Lo que es dable esperar si les toca ganar, que ocurra lo mejor, que el conflicto no se traslade al gobierno y que el presidente tenga toda la autoridad y legitimidad para gobernar. Siempre es importante que la autoridad esté en la figura del presidente. Si usted me pregunta si Fernández tiene o no la personalidad para hacerlo, creo que la tiene. Hay que ver si puede controlar las fuerzas que se mueven dentro de esa estructura. A mí me sorprendió mucho ese mensaje hablando loas de Grabois. Yo creo que es un personaje muy complejo, Grabois. Es un personaje muy complejo y muy difícil para la sociedad argentina. Tiene ahí el tutelaje de la iglesia, pero en general sus acciones tienen un componente violento. ¿Usted lo conoce? ¿Tuvo alguna vez Yo con él? tuve un diálogo con él, en una ¿Qué le oportunidad. pareció? A mí me parece más importante que las palabras, los hechos. Y de estos hechos de toma de shopping, violencia en la calle, discursos como la reforma agraria, son estupideces que atrasan 80 años en la Argentina. O ir a ocupar viviendas que están desocupadas para que sean ocupadas. Eso es realmente de una imbecilidad absoluta, muy complejo, muy complejo. Ese país usted no lo quiere, ni yo tampoco, ni tampoco ninguna persona racional quiere ese escenario. ¿Y usted lo vincula a este? No, yo lo vinculo a donde está. Para desvincularlo debería haber una palabra clara de desvinculación, decir, este personaje no me representa, representa ideas locas. Bueno, no están contenidas en mi propuesta, pero ha habido una reafirmación de la figura, una figura heroica construida con los pobres. En fin. ¿Es cierto que hay sectores del oficialismo que lo critican a usted? La verdad que no lo sé, tampoco me quita el sueño eso. Yo creo que las batallas que se pierden son las que no se dan. Y yo no me sumé a Juntos por el Cambio por una cuestión meramente de ocupar un lugar. Lo hice convencido de que había que profundizar un rumbo de la consolidación de un modelo capitalista, abierto al mundo, integrado. Por primera vez Argentina le vendió a China por 1.200 millones de dólares harina de soja. Para mí un dato relevante. Nuevamente hemos recuperado el mercado de las carnes, estamos casi de nuevo en el 5º lugar. Estamos exportando carne con hueso a China. Bueno, esa es la Argentina en el mundo, la relación con la Unión Europea. A mí me preocupa cuando un candidato dice que es malo el acuerdo con la Unión Europea, o el gobernador de la provincia más potente en el sector agropecuario, que es Kicillof, dice que es una tragedia. No sé cómo le va a explicar a los productores agropecuarios que van a colocar sus productos en Europa que es una tragedia, algo que es conveniente. No entiendo. A mí la lógica es lo que me hace funcionar la cabeza, no entiendo eso.
No entiendo cómo se puede tener niveles de tanta irracionalidad en términos de la discusión y del debate. Además, con un tema que el propio gobierno kirchnerista bregó mucho tiempo para incorporarse a la Unión Europea. Formó parte de la diplomacia de la expresidenta este tema. Déjeme que le haga una última pregunta. ¿Cómo es su relación con el presidente Macri, digamos, antes de las PASO, después de las PASO? Totalmente correcta. ¿Cambió algo las PASO? Absolutamente nada. En el marco personal, nada. Al contrario, creo que se ha afianzado el diálogo y conversamos. Tengo un trato muy correcto con el presidente. Y con todos sus ministros también. A mí me parece que hay que fortalecer la confianza, la fe. Hay que tener actitud y me parece que la Argentina además necesita un debate democrático importante. Ahora, lo que pasa es que usted le agregó al oficialismo un papel que no había, que era este que está desempeñando ahora, de salir a confrontar con el opositor. En realidad yo no confronto... Es su estilo. A ver, yo no confronto sobre agravios, no hago política sobre denuncias, yo no hago cuestiones personales. A mí me gusta la discusión de las ideas. Y creo que el debate social está abierto. Si la Iglesia opina que hay hambre, yo opino que no hay hambre. No hay hambruna como en el África subsahariana. Creo que es una exageración. Y si ellos se meten en el terreno de la política social y opinan, yo también opino. Si hay un arzobispo que dice tonterías, yo tengo derecho a opinar públicamente que dice tonterías. Es arzobispo de Salta. Podría haber hecho una referencia a la pobreza. Lo podría haber hecho en el tono de la iglesia, en el tono de la iglesia, en la referencia en un directa al tono presidente. pastoral, social, donde la iglesia está con los pobres y está bien que esté con los pobres. Y ese es el mensaje del Papa, está bien que esté con los pobres. Ahora, cuando hacen referencia de tipo personal, me parece que eso es una descortesía, como lo mismo del cura que habló antes que el presidente Macri fuera, que lo calificó de persona no grata. ¿Al presidente? Al presidente Macri. Eso salió publicado en todos los medios nacionales del país. Son exageraciones. La Iglesia, si lo que tiene es indudablemente inteligencia, persistencia y diplomacia acumulada en el tiempo, en una estrategia sin tiempo. En eso son... Ahora, cuando se ponen a hacer... Bueno, estas cosas que usted dice es lo que lo hace distinto dentro de este oficialismo. A usted y a Lilita Carrió son los dos que hacen la campaña con un estilo propio. Yo creo en los medios tradicionales, Joaquín. Usted sabe que yo venía a este programa Así es. mucho Siempre, antes de haber siempre, acordado con el presidente Macri mi candidatura. Sí. Yo creo en la comunicación de la televisión, de la radio, de los medios gráficos. Creo que son una parte vital de la construcción de la opinión pública. Yo no desprecio los medios tradicionales. Es cierto que hay una estructura etaria en la sociedad que se comunica por los medios nuevos. Por las redes. Por las redes, y está bien que lo hagan y forma parte... Pero hay mucha gente que se informa, se nutre, discute, dialoga, construye su opinión a través de los programas, de la televisión, de este horario que dura hasta las 24 horas, un horario prime time, como le llaman, en donde la gente conforma también su opinión pública, la opinión pública, define también posiciones. Yo creo en esto. ¿Tuvo algún problema con Durán Barba? Ninguno. No, tengo una relación... Porque él habla de las redes sociales. No, bueno, pero yo tengo con Jaime Durán Barba una buena relación, respetuosa. Incluso hicimos un debate a dos voces en el diario de Fontevecchia. Tengo buena. Es un hombre instruido, un gran lector. ¿Crees que es un buen asesor electoral para el Yo creo gobierno? que ha tenido éxito. El asesoramiento se mide por el resultado. Esta es una elección que ha tenido un resultado adverso. Creo que hay una posibilidad de remontarla y recuperar esta elección en octubre. Creo que es otra elección la de octubre. Y el error es mirarla desde el punto de vista matemático en la elección de octubre. Traspolar el resultado de las primarias y llevarlo a octubre. Es decir, esto está terminado. Y esta es la Argentina. Y la Argentina Pero yo tiene... escuché al gobierno hablar de milagro, ¿eh? Bueno, no sé quién lo dijo eso. También ocurren milagros en Argentina. Y hechos impredecibles en la Argentina. Yo creo que es posible. Es difícil, pero es posible. Y creo que hay que ponerle toda la actitud para...
Y hay que dar un debate democrático, sin agravios. Me parece importante el debate del presidente, va a ser muy importante. ¿Usted cree en ese debate ¿Cómo no voy a presidencial? creer? ¿Cómo no voy a creer? No, porque... Los países serios creen y... Alberto Fernández dice que puede ser riesgoso. ¿Cómo? Alberto Fernández dijo ayer que puede ser riesgoso. ¿Para él? No, para la estabilidad de la Argentina. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No sé, porque supongo A ver, pues lo van a coronar al presidente. esto desde el debate de Nixon-Kennedy, los países serios dan debate y lo dan en televisión. ¿Por qué va a ser riesgoso? ¿Por qué la palabra va a ser riesgosa? A ver, los hechos ya ocurrieron, además. El dólar está anclado por las medidas de intervención directa que hizo el gobierno. Creo que hay que tener también responsabilidad institucional, porque a nadie le conviene un país incendiado ni con una complejidad extraordinaria. El debate es un debate. Además es con todos los candidatos a presidentes. El debate de dos candidatos es únicamente si hay balotaje. En este debate van a competir todos los presidentes. ¿Le gustaría debatir con Cristina Kirchner? A mí me gustaría debatir con todos los candidatos a vicepresidente. Con ella también, por supuesto. Y yo no la subestimo. Ahora, me parece que sería bueno. Ahora, no está en la ley obligatoria. No. Yo lo que hice fue presentar... Primero lo hizo Rosales, que es el candidato a vicepresidente de Esper. Él presentó una nota ante la Cámara Electoral solicitando que la Cámara Electoral amplíe el debate a los vicepresidentes. Bueno, cuando yo vi eso, digo, bueno, yo también estoy de acuerdo. Presenté una nota ante la presidencia de la Cámara Electoral para solicitar que se ampliara el debate, que se hiciera partícipe a todos. A mí me parece saludable. ¿Y qué dijo la Cámara? La Cámara dijo que no había recursos y que, bueno, que esto no está... Contemplado en la ley. Bueno, pero que podría ser con la voluntad de todos. Bueno, vamos a ver. Creo que puede haber también medios privados, espacios de televisión que convoquen. Yo voy a asistir. A mí me parece muy importante que la gente pueda valorar las propuestas y que estas propuestas tengan un mayor contenido. El mismo Macri dijo, el debate que viene va a ser un debate de contenidos, el cómo. Todos coincidimos en que hay que crecer, todos coincidimos que hay que exportar, todos coincidimos que bueno, que sería bueno generar empleo. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser nuestra visión de la política internacional? ¿Con quién vamos a hacer relaciones diplomáticas? ¿Con Rusia y con China o vamos a mantenerla con Estados Unidos, con Brasil en el Mercosur y con Europa? Bueno, esto son definiciones importantes que es importante que la ciudadanía sepa antes de votar en la elección más importante y única, que es la del 27 de octubre, donde ahí se definen las autoridades nacionales. Le agradezco mucho, senador. No, muchas gracias como siempre, Joaquín.